Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy tenemos a una invitada, a Mari Carmen Rodríguez Vallarte, que nos va a hablar de superálgebras de Lie y de Heisenberg extendidas por una derivación. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, y adelante. Muchísimas gracias, Alonso. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y un gusto coincidir con los colegas de la Universidad de Guadalajara. Pues el día de hoy quiero platicarles las ideas generales de un trabajo conjunto que hicimos Gil Salgado, Óscar Adolfo Sánchez Valenzuela y yo acerca de superálgebras de Lie de Heisenberg extendidas por una derivación. Entonces, voy a empezar platicando de primeros principios, qué son las álgebras de Lie, qué es lo que nos interesa estudiar cuando clasificamos álgebras de Lie, para platicar también cuál es la motivación del problema que resolvimos, qué fue lo que obtuvimos y cuál es el trabajo pendiente que queda por hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una álgebra de Lie? Para nosotros, una álgebra de Lie es un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo de los números reales o los números complejos. Este espacio vectorial está equipado con una aplicación bilineal que se llama el corchete de Lie, que va a satisfacer dos condiciones. La primera condición es la antisimetría, es decir, si yo multiplico con el corchete dos elementos en el espacio vectorial X por Y, yo puedo conmutar pagando el precio de que tengo que poner un signo menos antes del producto. Y una segunda condición, que es la identidad de Jacobi, que es la que ustedes pueden ver en pantalla, que básicamente lo que me está diciendo es que el álgebra con la que estoy trabajando, que este espacio vectorial tiene una estructura de álgebra y que es una estructura de álgebra no asociativa. ¿Sí? Esta identidad es una identidad cíclica y tiene que satisfacerse para todos los elementos X, Y, Z que están en el espacio vectorial. ¿Sí? Cuando el espacio vectorial admite este producto, este corchete que satisface estas dos condiciones, decimos que es una álgebra de Lie o que está equipado con una estructura de álgebra de Lie. Y ejemplos hay muchísimos. De hecho, si ustedes toman su espacio vectorial favorito y definen el corchete trivialmente como 0, eso va a ser una álgebra de Lie. ¿Sí? En este caso, la álgebra de Lie que tendríamos sería una álgebra de Lie abeliana, que es el nombre que recibe porque pues, todos los elementos conmutan con todos. Un ejemplo elemental, no trivial, es R3, el espacio vectorial tridimensional de toda la vida, en el cual el producto de Lie o el corchete de Lie lo estamos tomando como el producto cruz entre dos vectores. Un ejemplo universal es el siguiente. Podemos tomar un espacio vectorial sobre los números reales y sabemos que el conjunto de todas las transformaciones lineales de B en B también tiene estructura de espacio vectorial. Este espacio vectorial también podemos dotarle de una estructura de álgebra de Lie definiendo el corchete como se ve ahí. Tomamos dos aplicaciones lineales y vamos a definir el corchete o el conmutador de la siguiente forma. Componemos T seguida de S y restamos S seguida de T. Uno puede verificar que claramente este corchete es antisimétrico y que satisface la identidad de Jacobi. A esta álgebra de Lie le vamos a llamar el álgebra de Lie general lineal y la vamos a denotar por GLDB. Una vez que uno tiene definidos los objetos, el siguiente paso es trabajar con los morfismos entre los objetos. Entonces, ¿qué es un morfismo entre álgebras de Lie? Si tenemos dos álgebras de Lie a una aplicación lineal tal que mande el corchete del álgebra que tengo en el dominio G en el corchete del álgebra que tengo en el dominio que es H, es decir, que manda producto de Lie en producto de Lie, es a lo que le vamos a llamar un morfismo. Una representación de un álgebra de Lie en un espacio vectorial B va a ser un morfismo de álgebras de Lie, donde en el codominio voy a tener al álgebra de endomorfismos, el álgebra general lineal. ¿Sí? Por ejemplo, en dimensión 3, nosotros podemos definir el álgebra de Lie especial lineal, SL2R, podemos definirla como un espacio vectorial que consta de tres generadores que estamos etiquetando como H, E y F, donde los corchetes son los que siguen. Si multiplicamos H por E obtenemos 2E, si multiplicamos H por F tenemos menos 2F y si tenemos el producto de E por F esto nos da H. Con estas tres relaciones, y fíjense que solo estoy describiendo los corchetes que son no triviales, porque por la antisimetría E por E, H por H y F por F son 0.
Con estas tres relaciones nosotros podemos verificar que el corchete es antisimétrico y que se satisface la identidad de Jacobi. Y tenemos un álgebra de Lie. También es cierto que podemos representar estos elementos H, E y F como matrices de 2 por 2. En este caso, H es esta matriz diagonal que tiene 1 y menos 1 en la diagonal. E es esta matriz nilpotente que es triangular superior con ceros en la diagonal, y F lo podemos representar de esta manera. Podemos encontrar una representación en un espacio de matrices adecuado, y eso no es sorpresa porque sabemos que cuando estamos en dimensión finita, el espacio de endomorfismos es isomorfo al de las matrices de la dimensión adecuada. ¿Ok? De hecho, un resultado más general, bien conocido en el área, es el teorema de Ado, que nos dice que para cada álgebra de Lie existe un espacio vectorial B y un morfismo inyectivos de álgebras de Lie en el cual yo puedo representar al álgebra en algún álgebra general lineal para un B adecuado. ¿Va? Toda álgebra de Lie viene equipada con una representación natural en sí misma. Esta representación se llama la representación adjunta, y esta representación está dada en términos del corchete de Lie. ¿Cómo voy a definir la representación adjunta, que es la que voy a denotar por este prefijo ad aplicado a X? Recordemos que el corchete de Lie tiene que ser una aplicación bilineal. Entonces, si nosotros fijamos la primera entrada, la X, y dejamos aquí en vez de la Y pongo un puntito, en realidad cuando tengo X, este corchete con puntito, este puntito yo lo puedo evaluar en cualquier elemento del espacio vectorial. Entonces, en realidad lo que tengo aquí es una transformación lineal. Así es como definimos la representación adjunta. Dado un elemento ad de X aplicado a otro elemento en el álgebra, va a estar definido como el corchete de X con Y. Que esta transformación sea una representación quiere decir que, pues, manda el corchete del álgebra del Lie en el corchete del álgebra del Lie de endomorfismos. Entonces, que el ad del producto de X con Y se puede ver de la forma que lo tenemos escrito a la derecha. Y esto es una consecuencia de la identidad de Jacobi. La representación adjunta es muy importante porque trae consigo toda la información necesaria para distinguir a las álgebras de Lie. Ya que tenemos las álgebras de Lie y tenemos ahorita dos ejemplos, el producto cruz, R3 con el producto cruz y el álgebra de Lie general lineal, que es el álgebra de endomorfismos con el conmutador definido como lo escribimos, pues nos preguntaríamos, ¿hay más ejemplos? ¿Qué características tienen? ¿Cuántos puedo encontrar en dimensión? Es natural preguntarse cómo clasificamos estas álgebras de Lie. Lo que quiero hacer notar es que la representación adjunta tiene toda la información que necesito para distinguir a las álgebras de Lie. Si tomamos una base del álgebra, digamos que G es lo que genero con estos elementos, entonces recordando que toda transformación lineal queda completamente definida por el valor que toman los elementos de la base, pues podemos escribir la adjunta de los básicos del álgebra evaluado. Esto es una transformación lineal de G en G, la tengo que evaluar en los básicos del álgebra. Y como esto no es otra cosa que el corchete de Lie, pues yo lo puedo escribir como una combinación de los elementos del álgebra. Estos escalares que aparecen aquí, estas C, I, K, J, reciben un nombre especial y se llaman las constantes de estructura y determinan precisamente los corchetes del álgebra. Uy, me regresé, perdón. Entonces, teniendo esto en mente, pues uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo puedo clasificar? Podríamos empezar intentando clasificar en dimensión baja. Examinaríamos álgebras de Lie de dimensión 1, 2 o 3 para ver qué tipo de resultados vamos obteniendo. Si la dimensión del álgebra es 1, uno puede verificar fácilmente que en realidad solo hay una, a la que la voy a denotar de esta manera y le voy a llamar el álgebra de Lie abeliana de dimensión 1. Solo tiene un generador, que es este elemento, y trivialmente se cumple que el corchete de él con él mismo tiene que ser 0. Si la dimensión del álgebra es 2, uno puede ver fácilmente que en realidad solo hay dos álgebras de Lie. La abeliana de dimensión 2, es decir, un álgebra que tiene dos generadores en las cuales todos los corchetes son triviales, E1 con E1, E2 con E2 y E1 con E2 son 0, o bien el álgebra de Lie afín de dimensión 2,
que también es un álgebra que tiene dos generadores y en los que el único corchete no trivial que tenemos es el que estoy señalando aquí en la pantalla. Si multiplicamos E1 con E2, lo que obtengo es E2. Fíjense que esto lo que me está diciendo es que E2 es un vector propio para la transformación AD de E1. Y es fácil convencerse que en efecto solo tengo estas álgebras de Lie de dimensión 2. Es un buen ejercicio de álgebra lineal hacerlo. ¿Qué es lo que necesitaríamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir para clasificar? Pues consideremos que tenemos dos álgebras G y G tilde. Podemos dar los generadores de esas álgebras y en cada caso tenemos los corchetes. Los corchetes tienen que ser combinaciones lineales de los elementos que están en el espacio. Para que estas álgebras puedan ser isomorfas, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues necesitaríamos una transformación lineal, ¿sí? Que me mande los elementos de G en los elementos de G tilde. Necesito que la transformación sea invertible y necesito que mande el corchete de G en el corchete de G tilde. Necesito que sea un morfismo de álgebras de Lie. Entonces, cuando uno hace estas cuentas en términos de los básicos, uno puede ver que esta tercera condición de que la transformación lineal sea un morfismo, pues equivale a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, dos álgebras de Lie van a ser isomorfas si solo si existe una transformación lineal que resuelve este sistema. Y en dimensión 2 siempre lo podemos encontrar fácilmente. Entonces, aquí uno se quedaría pensando, ¿solo necesitamos álgebra lineal para clasificar álgebras de Lie? Podríamos intentar clasificar álgebras de Lie en dimensión 3, en dimensión 4, en dimensión 5, pero a medida que vayamos aumentando la dimensión, vamos a ver que los cálculos que tenemos que hacer en términos del álgebra lineal se empiezan a volver un poco complicados y tediosos. Entonces, la idea es usar la representación adjunta para definir una forma bilineal y simétrica. A esta forma bilineal y simétrica le vamos a llamar la forma de Cartan-Killing y va a estar dada de la siguiente manera. Voy a tomar dos elementos del álgebra y con ello tengo que producir un escalar. ¿Cómo voy a producir un escalar? Pues voy a tomar la representación adjunta asociada a cada elemento, las compongo en el orden que en el que están viendo en la pantalla, eso es una transformación lineal y voy a calcular la traza. ¿Sí? Esta forma, en general, es una forma bilineal degenerada. También satisface una condición que se llama la condición de invariancia. Recuerden que en un principio yo había mencionado que las álgebras de Lie son álgebras que no son asociativas. Entonces, si observamos la condición de invariancia, de alguna manera me está diciendo que puedo tener algún tipo de asociatividad, permítanme decirlo así, porque puedo desplazar el corchete de esta forma. ¿Sí? Cuando la forma de Cartan-Killing no degenera, va a recibir el nombre de métrica invariante o de forma ortogonal invariante en el álgebra. Y las álgebras de Lie para las cuales la forma de Cartan-Killing no degenera se llaman álgebras de Lie semisimples. En ellas se puede abordar el problema de clasificación haciendo uso de métodos geométricos, que van a ser los métodos derivados de la geometría de esta forma bilineal. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Tomamos SL2, que es el álgebra de Lie especial lineal en los generadores H y F, donde los corchetes son los que ya habíamos definido antes, y podemos calcular la forma de Cartan-Killing la matriz asociada a la forma de Cartan-Killing en esta base que estoy eligiendo, ¿sí? Tomando AD H, ADE, ADF y haciendo todas las posibles combinaciones que necesitamos, podemos ver que la matriz asociada a esta forma bilineal tiene esta forma. Claramente, esta matriz es invertible, la forma es no degenerada, por lo tanto, el álgebra con la que estamos trabajando es un álgebra de Lie semisimple. Las álgebras de Lie semisimples van a jugar un papel muy importante en la clasificación porque admiten una descomposición en suma directa de subálgebras del mismo tipo. Entonces, la voy a poder descomponer G como suma de subálgebras del mismo tipo. Más aún, tenemos un teorema en el área que es bien conocido, que es el teorema de Levi-Malchev, que me dice que cualquier álgebra de Lie de dimensión finita la voy a poder representar como un producto semidirecto. Vamos a ver qué es esto. Como espacio vectorial, G puedo pensar que es la suma del espacio S más el espacio que estoy llamando rad de G. Pero quiero que no solo sea espacio vectorial, quiero que tenga estructura de álgebra de Lie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir?
Vamos a pedir que el primer factor S sea un álgebra de Lie semisimple, es decir, un álgebra en la cual la forma de Cartan-Killing no degenera, y RAD de G voy a pedir que sea la subálgebra más grande que hay dentro de esta G que tenga las siguientes dos propiedades. Si yo multiplico cualquier combinación lineal de elementos en esta subálgebra RAD de G contra los elementos del álgebra de Lie semisimple, vuelvo a caer en RAD de G. Esto lo que me está diciendo es que el segundo factor es un ideal, está absorbiendo bajo el corchete de Lie el producto de todos los elementos en el álgebra. Y segundo, voy a pedir que esta sucesión de subespacios, que es estrictamente decreciente, en algún momento se pueda reducir a cero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando todas las combinaciones de elementos que hay en esta subálgebra, RAD G, y las multiplico contra sí mismo. Eso me va a producir otro ideal. Ya que tengo esto, puedo multiplicar lo que obtuve contra sí mismo y puedo seguir haciendo este proceso de manera inductiva. Si en algún momento toda esta sucesión de ideales que estamos calculando se estabiliza y vale cero, voy a decir que esta álgebra es un álgebra de Lie que tiene una estructura especial que se llama álgebra de Lie soluble. De hecho, RAD G es el álgebra de Lie soluble más grande que hay dentro del álgebra de Lie de dimensión finita que estamos descomponiendo, y se llama el radical del álgebra de Lie. En vista del teorema de Levi, entonces, cualquier álgebra de Lie se puede descomponer como el producto semidirecto de un álgebra de Lie semisimple y un álgebra de Lie soluble lo más grande posible, de forma que el problema entonces de clasificar todas las álgebras de Lie de dimensión finita podríamos reducirlo a 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? 1, clasificar todas las álgebras de Lie semisimples. Este es un problema que ya es bien conocido, que fue resuelto sobre los complejos por Killing y Cartan, y sobre R por Cartan, y más tarde simplificada, la demostración fue simplificada por Gantt-Matcher. La clasificación de las álgebras de Lie semisimples está basada en el hecho de que la forma de Cartan-Killing no degenera y de que existe una subálgebra muy especial dentro de estas álgebras que se llama la subálgebra de Cartan, que es una subálgebra abeliana maximal que puede encontrarse. Con estos dos ingredientes se puede construir la clasificación de las álgebras de Lie. ¿Qué nos faltaría ver? Si ya entendemos la parte semisimple, pues uno pensaría que clasificando todas las álgebras de Lie solubles ya podríamos tener un buen control de cómo va la clasificación completa de las álgebras de Lie. Sin embargo, en las álgebras de Lie solubles que tienen esta característica que había yo dicho en la transparencia anterior, que empezamos a calcular la serie de ideales derivados y en algún momento esta serie se estabiliza y es cero, clasificar todas estas álgebras de Lie es un problema abierto. Dentro de estas álgebras hay otra clase de álgebras que se llaman nilpotentes. Voy a definir el concepto más adelante, pero solo quiero que se den una idea que ni las nilpotentes, que son una subclase que están dentro de las solubles, pueden clasificarse. Se han hecho clasificaciones en dimensión 6, 7, 8, 9 y en dimensión 9 con unas características muy específicas son que tenga un radical abeliano de dimensión 7, se afirma que hay 24.168 álgebras de Lie nilpotentes de dimensión 9. O sea, este problema es un problema bastante complicado. Entonces, clasificar las álgebras de Lie solubles es un problema abierto. Y el tercer paso que nos falta es, bueno, si ya tenemos el entendimiento de la parte semisimple, podemos contribuir a entender un poco qué es lo que está pasando en la parte soluble, pues nos falta saber cómo pegar estas dos partes. Tendríamos también que clasificar todas las posibles acciones lineales de la parte semisimple en la parte soluble. Esto significa que tendríamos que estudiar la teoría de representaciones de álgebras de Lie semisimples. Entonces, para poder entender el escenario general, estos son los 3 grandes problemas que uno puede estudiar. Como ya les comenté, el primero pues ya está estudiado y es bien conocido, y donde queremos contribuir la gente que nos interesa estudiar álgebras de Lie es entender cómo va la clasificación de álgebras de Lie solubles, y para eso a veces nos tenemos que restringir a familias muy específicas.
Puesto que no existe una clasificación en general, tomamos clases de álgebras de Lie más concretas, esperando que eso nos permita entender el escenario o contribuir un poquito más a entender el escenario general. Por ejemplo, podríamos pensar que queremos clasificar aquellas que tengan una característica que sea que tengan un ideal nilpotente maximal fijo. Voy a precisar un poquito más estos detalles más adelante. La idea con la que quiero que se queden es que tengo que imponer algunas condiciones en el álgebra para tratar de entender qué es lo que está pasando ahí. En vista de lo que les acabo de platicar, de que la clasificación de las álgebras de Lie semisimples radica en que la forma de Cartan-Killing no degenere y la forma de Cartan-Killing es una forma bilineal simétrica invariante, uno se preguntaría, ¿existen álgebras de Lie solubles que admitan más de una forma ortogonal invariante y que su forma de Cartan-Killing degenere? Yo sé que Cartan-Killing es muy especial para las semisimples y cumple esto que les acabo de decir. Y en otro tipo de álgebras como las solubles, Cartan-Killing degenera. ¿Habrá una forma de definir un análogo a Cartan-Killing en las álgebras de Lie solubles? Si es así, ¿cómo definimos la forma ortogonal invariante? ¿Podemos decir que es única hasta múltiplos escalares? Si podemos ir contestando todas estas preguntas, la siguiente pregunta natural sería, ¿cuándo dos de estas álgebras de Lie son isomorfas? ¿Cuándo puedo decir que son isométricas? Y puedo entender los sistemas de raíces asociados a estas formas ortogonales invariantes. Los sistemas de raíces juegan un papel importante porque en el caso de las álgebras de Lie semisimples, los genero a través de Cartan-Killing, la subálgebra de Cartan, con una serie de axiomas más y se traduce toda esa información en los diagramas de Dynkin, que es lo que me permite tener la clasificación. ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas que nos gustaría contestar. En lo que les estoy platicando el día de hoy, voy a darle respuesta a la mayoría de estas preguntas. Este es el trabajo que hemos hecho y el trabajo futuro o el trabajo pendiente que tenemos es entender los sistemas de raíces en este escenario que les estoy platicando. Y otra pregunta que nos resultó interesante es, bueno, ya que podamos tener estos ejemplos o entender alguna familia de álgebras de Lie solubles que satisfagan estas características, podríamos formular las mismas preguntas, pero ahora en el contexto de superálgebras de Lie. La respuesta va a ser sí, y pudimos construir una superálgebra de Lie soluble que admite una forma ortogonal invariante, un análogo a Cartan-Killing, que admite una Z2 graduación y en la cual podemos calcular la métrica explícitamente. ¿Sí? Y bueno, entonces para eso permítanme contarles qué fue lo que hicimos. Con esta parte espero haber motivado el problema, ¿sí? ¿Por qué nos interesó contestar las preguntas que estamos haciendo? Y pues ahora voy a contarles cómo fue que lo hicimos y el resultado los resultados que obtuvimos. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando con una álgebra de Lie de dimensión finita sobre los números reales o los números complejos y vamos a definir las siguientes cadenas de ideales. Voy a ponerles un superíndice arriba, 0, 1, 2, 3, K más 1, entre paréntesis de la siguiente forma. En el primer caso, el primer ideal es el álgebra misma. En el segundo caso, ¿qué es lo que estoy tomando? Lo que estoy tomando, pues, es todas las posibles combinaciones lineales de corchetes que están en G. Eso es un ideal y a esto le estoy llamando el ideal derivado del álgebra del Lie. Y yo podría continuar con este proceso. Ahora tomo este ideal derivado, tomo todas las combinaciones de elementos que están ahí y las multiplico contra todas las combinaciones de elementos que están ahí. Voy a obtener otro ideal en la cadena y así sucesivamente. Entonces, esta construcción es una construcción inductiva. Por otro lado, yo podría hacer lo siguiente. ¿Sí? Ahora voy a generar esta cadena, pero voy a distinguirla de la de arriba, quitándole los paréntesis a los superíndices. ¿Y cómo voy a definir los ideales? Ahora pensemos, permítanme decirlo de manera muy coloquial, el primer ideal es el primer ideal de la cadena es el álgebra, y ahora en el segundo paso, fijo la primera entrada con el álgebra o todas las combinaciones lineales del álgebra
y multiplico contra todo lo que tenía yo en el paso anterior, que es G0. Hasta este paso, ustedes pueden observar que estos dos ideales coinciden, básicamente son el mismo. Pero más adelante, ¿qué voy a hacer? Yo sigo fijando la primera entrada y en la segunda voy a multiplicar lo que obtuve en el paso anterior. Entonces aquí sí ya hay una diferencia. Una álgebra, vamos a decir que una álgebra de Lie se llama soluble si en algún momento la primera sucesión de ideales se estabiliza y obtenemos que en algún momento existe un número natural tal que el késimo ideal en esa serie es 0. Vamos a decir que el álgebra es nilpotente si en algún momento la segunda sucesión de ideales, se estabiliza y obtengo un 0. Ejemplos muy sencillos en dimensión 2 y en dimensión 3 no triviales tenemos. El álgebra de Lie afín de dimensión 2 es un álgebra de Lie que es soluble, pero que no es nilpotente y lo podemos ver fácilmente. El primer ideal derivado el primer ideal en esta cadena es el álgebra. El segundo es lo que estoy generando con todos los posibles corchetes que tengo en G, que en este caso es E2. Solo voy a obtener múltiplos de E2. Y si ahora yo multiplico múltiplos de E2 contra múltiplos de E2 por la antisimetría del corchete de Lie, lo que obtengo es un 0. Entonces, la primera cadena se está haciendo 0. Por eso estoy diciendo que esta es una álgebra de Lie soluble. Pero, ¿qué pasa si ahora quiero verificar la segunda condición? Fíjense que en esta expresión coloquial que les di, que vamos a ir fijando en la primera entrada todos los elementos del álgebra, si en el primer paso yo tomo combinaciones lineales de E1 y E2 y multiplico contra E2, este corchete me está diciendo que siempre voy a obtener un múltiplo de E2. Y no importa cuántas veces haga yo ese producto, siempre voy a estar obteniendo múltiplos de E2. Es por eso que en ningún momento la segunda sucesión se vuelve 0. Por eso, esta es un álgebra que no es nilpotente. Es un álgebra soluble, pero no nilpotente. El ejemplo que tengo a continuación es un ejemplo en dimensión 3 que se conoce en la literatura como el álgebra de Lie de Heisenberg, donde el único corchete no trivial es el producto de E por F y me da el tercer elemento de la base, que es H. Y H conmuta con todos los demás. En este caso, este es un ejemplo de un álgebra de Lie que es soluble y que también es nilpotente. Perdón, Mari Carmen, ¿esos sí, son los que sí. tienen traza 0? ¿Los CFH, los que estás diciendo ahí? Estos sí van a tener traza 0. Si calculo el ADE, el ADF y el ADH, van a tener traza 0 y puedo ver que la forma de Cartan-Killing aquí en el álgebra de Lie de Heisenberg es degenerada. Sí, en este caso Cartan-Killing degenera aquí y sí van a ser elementos que tienen traza 0. Gracias. De nada. Esta idea del álgebra de Lie de Heisenberg en dimensión 3 podemos generalizarla a dimensión impar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión impar y quiero platicarles cómo va la construcción. Vamos a tomar un espacio vectorial simpléctico. ¿Qué quiero decir? Un espacio vectorial de dimensión finita, dimensión par, que está equipado con una forma bilineal antisimétrica no degenerada de rango máximo. Si yo elijo una base del espacio vectorial, la matriz asociada a la omega se tiene que ver como este bloquecito donde tengo a la identidad y menos la identidad. Aquí le puse una columna y un renglón de ceros de más. Perdón, es que quería yo usar esta omega para lo que estaba aquí abajo. Pero la omega que necesito para que sea simpléctico solo es este bloquecito. Esta matriz por bloques de 2 por 2, siempre puedo encontrar una base en la que la matriz asociada se ve así. ¿Ok? Entonces, en este espacio, yo puedo generar un nuevo espacio vectorial haciendo suma directa con un espacio de dimensión 1, donde este elemento que estoy sumando, que estoy añadiendo, no pertenezca al espacio con el que empecé. Entonces, como espacios vectoriales, tengo B, que es de dimensión 2n, y le sumo un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces, mi nuevo espacio vectorial tiene ahora dimensión impar. Y voy a definir un corchete de Lie en este espacio vectorial de la siguiente manera. Voy a tomar dos vectores en esta suma directa y lo que voy a producir va a ser un múltiplo de este elemento H que agregué.
donde el múltiplo va a estar dado precisamente por el valor de la forma bilineal antisimétrica en los vectores U y B. Y voy a declarar que el producto de H contra cualquier vector del espacio vectorial sea 0. Uno puede verificar de manera sencilla que este corchete es antisimétrico y satisface la identidad de Jacobi. Y de hecho está generalizando el ejemplo que les di antes en dimensión 3. Estamos teniendo un álgebra que se llama el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 2n+1. Aquí estoy dando unos generadores, escogí una base para esta álgebra en el cual voy a tener corchetes no triviales de la siguiente forma. El producto de E1 con F1 me va a dar H y E1 con cualquier otra F que no tenga la etiqueta 1 me va a dar 0. Es decir, el producto de EI con FJ va a ser la delta de Kronecker en I y J y va a multiplicar a H. Entonces, esto pues está generalizando este ejemplito que les di aquí en dimensión 3. Entonces, podemos construir estas álgebras en dimensión impar a partir de un espacio vectorial simpléctico y tienen la característica que son álgebras de Lie solubles, que son álgebras de Lie nilpotentes y el centro tiene dimensión 1, que es precisamente el elemento que estoy agregando. ¿Sí? Entonces, como este es un buen escenario en el sentido de que es una álgebra de Lie soluble y también es una álgebra de Lie nilpotente y tiene muchas aplicaciones en física, nos preguntamos si esta álgebra de Lie admite métricas invariantes. Es decir, si puedo definir algo análogo a Cartan-Killing en este caso. Un cálculo sencillo, empleando las relaciones de los corchetes, empleando la relación de invariancia, nos muestra que, dada una base del álgebra de Lie de Heisenberg, la matriz asociada a cualquier forma bilineal invariante debe de tener esta cara. Siempre vamos a tener un renglón y una columna de ceros, es decir, la forma no va a degenerar. ¿Sí? Puedo tener algo que sea simétrico, puedo tener algo que sea invariante, pero no puede ser no degenerado. Sí va a tener un radical. Entonces, la conclusión es que estas álgebras no admiten métricas invariantes. Pero entonces la pregunta es, a partir del álgebra de Lie de Heisenberg, ¿podemos construir una nueva álgebra de Lie que tenga la posibilidad de admitir métricas invariantes? La respuesta es afirmativa y lo que hacemos para eso es extender el álgebra de Lie. ¿En qué sentido la vamos a extender? Vamos a añadirle a Heisenberg un elemento más y este elemento va a tener una característica muy especial. Va a ser una derivación del álgebra. ¿Qué es una derivación? Una derivación es una transformación lineal del álgebra en el álgebra que satisface la regla de Leibniz para el corchete de Lie. Uno puede ver, o es bien conocido, que si tenemos un álgebra de Lie soluble y tenemos una derivación, podemos generar una nueva álgebra que es el producto semidirecto, que es como lo que les platicaba, la estructura que les platicaba hace rato en el teorema de Levy, de forma que este producto, esta nueva álgebra de Lie siga siendo una álgebra de Lie soluble. Si el álgebra con la que estoy trabajando ahora es nilpotente y la derivación que estoy tomando no es nilpotente, el producto semidirecto que voy a generar vuelve a ser soluble, pero no va a ser nilpotente y va a tener una característica muy específica. Voy a poder distinguir quién va a ser el ideal nilpotente maximal que hay en estas álgebras. Y el ideal nilpotente maximal va a ser el álgebra base, el álgebra G, el álgebra con la que estoy haciendo este producto semidirecto. Entonces, con estos resultados que encontramos en la literatura, pues vamos a hacer una extensión del álgebra de Lie de Heisenberg y la vamos a hacer mediante precisamente derivaciones del álgebra de Lie de Heisenberg. ¿Cuál va a ser la estructura del álgebra de Lie o cuál va a ser el corchete que necesito? Dos elementos. Como espacio vectorial, esta extensión es Heisenberg más lo que estoy generando con la derivación. Entonces, ¿cómo voy a definir los corchetes? Si yo multiplico elementos que están en Heisenberg, en este nuevo espacio vectorial, tengo que emplear el corchete que yo ya tenía en Heisenberg. Me bastaría solo entonces definir cómo se ve el corchete de la derivación contra un elemento de Heisenberg. Puesto que la D es derivación y es una transformación lineal,
vamos a definir el producto de D con X, cómo evaluar la transformación lineal en X, ¿sí? Y precisamente todo está hecho para que la identidad de Jacobi se satisfaga. Uno puede verificar que con este nuevo corchete, esta álgebra que estamos obteniendo siempre va a ser una álgebra de Lie soluble que tiene un ideal nilpotente máximo que va a ser el álgebra de Lie de Heisenberg. Puede ser que esta álgebra sea nilpotente, pero para eso necesitaría forzosamente que la derivación que estoy añadiendo fuera una derivación nilpotente. Más aún, sobre estas álgebras que estamos construyendo, podemos tener las condiciones para decidir cuándo son isomorfas, ¿sí? Dos de estas álgebras basadas en Heisenberg que estamos extendiendo por una derivación van a ser isomorfas si solo si existen un escalar distinto de cero, un vector en Heisenberg y un automorfismo del álgebra de Lie de Heisenberg que me permita recuperar una derivación a partir de la otra empleando la ecuación que les estoy presentando en pantalla, ¿sí? Un resultado bien conocido es cuál es la estructura de las álgebras de Lie de derivaciones del álgebra de Lie de Heisenberg. Me interesa saber cuál es porque estoy tomando como álgebra base Heisenberg y voy a añadirle un elemento más que va a ser una derivación. Entonces, pues si yo puedo caracterizar las derivaciones, me va a permitir esto escribir claramente cuáles son los corchetes de la nueva álgebra. Es bien sabido que las derivaciones del álgebra de Lie de Heisenberg las podemos entender como el álgebra de Lie simpléctica asociada al subespacio simpléctico subyacente al álgebra de Lie de Heisenberg más 2n más 1 copias del campo. Y escogiendo una base adecuada y un automorfismo adecuado, las derivaciones del álgebra de Lie de Heisenberg las podemos representar de esta forma. Una matriz de bloques de 2 por 2, ¿sí? Donde aquí, lo que tengo aquí es de dimensión 2n por 2n y aquí lo que tengo es un escalar. Y este elemento que estoy teniendo aquí, esta x, es un elemento en el álgebra de Lie simpléctica al cual le sumo un múltiplo de la identidad. Otra preguntita, Mari Carmen. Sí, Aquí sí, el campo ¿siempre va a ser los complejos o es cualquier campo? No, complejos o reales. Nada más estoy trabajando con complejos o reales. ¿Pero ese campo es el que le da la estructura de espacio vectorial a la álgebra que tienes? Al B, sí. Okay, Sí, B es un F espacio, vectorial, sí pasa. Es el que le va a dar y el álgebra va a ser una F álgebra. Sí, ese es el campo que necesito para tener la estructura de espacio y de álgebra. Gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ya que tengo esta nueva construcción, la pregunta que nos hicimos o que nos hacemos es ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que estas álgebras admitan métricas invariantes? ¿Es posible que tengan métricas invariantes? La respuesta va a ser que sí. Y conocer la estructura de las derivaciones me permite dar una primera respuesta. Si el álgebra de Heisenberg extendida por una derivación admite una métrica invariante, forzosamente el elemento central de Heisenberg tiene que estar en el núcleo del álgebra, perdón, en el núcleo de la derivación. Se puede ver fácilmente que esta es una condición necesaria, más no suficiente, porque podríamos tomar la derivación idénticamente cero y pues esa no va a admitir una métrica invariante. Ahora bien, vamos a tomar entonces ahora una derivación que cumpla la condición que tenemos aquí arriba, es decir, que el elemento central esté en el núcleo del álgebra. Si el núcleo de la derivación es mayor o igual que 2, entonces el álgebra que estamos extendiendo por una derivación no tiene la posibilidad de admitir métricas invariantes. Todo esto lo puede uno comprobar directamente a partir de los corchetes, de la condición de la métrica invariante y de la estructura que tienen las derivaciones. Esto fue lo que entonces nos permite formular el resultado principal en álgebras de Lie, ¿sí? Estas álgebras de Lie de Heisenberg que estoy extendiendo por una derivación van a admitir una métrica invariante, es decir, van a admitir una forma bilineal, simétrica y no degenerada, ¿sí? Algo análogo a Cartan-Killing, sí y solo sí
el núcleo de la derivación es lo que genero con el elemento central del álgebra de Heisenberg, ¿sí? El centro de Heisenberg tiene que coincidir con el núcleo de la derivación. En este caso, podemos dar explícitamente la métrica, y la métrica invariante tiene esta forma, donde aquí está dividido por bloques. Este primer bloque es de dimensión 2n por 2n, y fíjense que está escrito en términos de gamma 1, que es un parámetro que no puede ser 0, que aparece en este bloquecito de 2 por 2. Esta x transpuesta a la menos 1, que es la parte de la derivación que vive en el álgebra de Lie simpléctica, y la forma simpléctica que tengo, no degenerada, que tengo en el espacio simpléctico. Esos tres datos son los que me dan la métrica invariante precisamente en los vectores del espacio simpléctico. Este bloquecito de 2 por 2 corresponde a lo que añado. Recuerden que empecé con un espacio simpléctico, después añadí un elemento central, que es el H, y después añadí una derivación. En H y en la derivación, en ese subespacio de 2 por 2, el bloque tiene que verse de esta manera. Y aquí estoy viendo que me equivoqué, perdón, aquí tuvo que haber sido gamma 1 arriba, donde dice gamma 2 es gamma 1, y en la entrada 2, 2 de este bloquecito 2 por 2 tiene que ser gamma 2. Perdón, aquí me equivoqué. Pero bueno, espero que se entienda la idea. Y forzosamente tengo que pedir que para que esto sea no degenerado, pues el gamma 1 sea distinto de 0. El hecho de que el núcleo de la derivación solo sea Heisenberg, eso me permite asegurar que esta X transpuesta, que es la parte de la derivación en el álgebra de Lie simpléctica, es invertible. La gamma también no degenera, gamma 1 es distinto de 0. Todo esto me garantiza que en efecto esta es una forma no degenerada. Entonces, como moraleja, pues siempre podemos encontrar derivaciones del álgebra de Lie de Heisenberg tales que estas álgebras de Heisenberg que estamos extendiendo por una derivación admitan métricas invariantes. Por ejemplo, si estuviéramos en el álgebra de Lie de Heisenberg, podríamos tomar esta álgebra. Fíjense que aquí el bloquecito de 2 por 2 de esta derivación que corresponde al álgebra de Lie simpléctica es invertible. El elemento central está en el núcleo de la derivación, y con esto puedo generar una métrica invariante en esta álgebra de Lie soluble. Entonces, pudimos construir ejemplos de álgebras de Lie solubles que admiten métricas invariantes. ¿Qué es el trabajo pendiente que nos queda aquí? Estudiar el análogo a los sistemas de raíces. Podemos decir cuando dos de estas álgebras de Lie son isomorfas, podemos decir cuando dos de estas álgebras de Lie son isométricas, y lo que nos gustaría entender es qué sería el análogo a los sistemas de raíces para ver si esto nos da más luz sobre la estructura de estas álgebras de Lie, y probar esto con otro tipo de álgebras de Lie solubles que no necesariamente sean Heisenberg. Una pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan 15 minutos más o menos. 10, 15 minutos. 15 minutos, perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, espero haber transmitido la idea central del problema que resolvimos. Traté de presentar las ideas más generales porque quiero mostrar brevemente qué pasa en el contexto de superálgebras de Lie. ¿Qué tenemos? ¿Qué cambia en este caso? Voy a cambiar ahorita un poquito entonces de escenario y voy a empezar a trabajar con superespacios vectoriales y superálgebras de Lie, que de alguna forma generalizan a las álgebras de Lie. Entonces, pero las ideas van a ser básicamente las mismas que les presenté. Ahora, vamos a decir que un espacio vectorial es un superespacio vectorial si tiene una descomposición fija de la forma en la que estoy dando aquí y una función de paridad en la que yo a cada elemento del espacio pues le voy a poder asignar un grado. Voy a decir que el elemento es de grado 0 si pertenece a la primera componente de esta suma directa que está etiquetada con 0, y va a ser de grado 1 si pertenece a la segunda componente, que es B1, que tiene la etiqueta 1. Pensando en esta graduación que inducimos en un espacio vectorial, nosotros podríamos plantear de nuevo cómo tendría que verse el corchete de Lie.
¿sí? Entonces, el análogo del corchete de Lie sería la expresión que tenemos aquí, que estoy señalando. En este sentido, ya no voy a pedir que sea antisimétrico, sino que sea súper antisimétrico. Y que sea súper antisimétrico quiere decir que ahora, si yo intercambio el orden, tengo que volver a pagar el orden de dos elementos, perdón, en un producto, tengo que volver a pagar el precio de un signo, pero esto va a estar relacionado con el grado que tengan los elementos en la graduación, en la descomposición del espacio vectorial. Nuevamente, podría yo definir el análogo de la identidad de Jacobi y tienen que estar involucrados los grados de los elementos que estoy multiplicando con este nuevo corchete, con este corchete de Lie. Entonces, puedo definir... Mari Carmen, otra vez. ¿Aquí los campos tienen que ser los mismos otra vez? Sigo trabajando todo con los reales, o sea, para los, el G0 y complejos. G1, perdón. Sí, sí, los dos tienen el mismo campo, sí. Okay. Es un espacio vectorial con el mismo campo y estoy pensando que el campo también tiene la graduación trivial, o sea, todos los escalares son pares y en la parte impar solo tengo al 0. Sí, pero los dos tienen el mismo campo, sí. El campo subyacente. Ok. Entonces, con esto puedo generar una superálgebra de Lie. Y la parte, pues una de las partes que a mí me encanta cuando uno genera esto es que, me voy a regresar, pero en este espacio vectorial Z2 graduado que va a tener esta estructura de superálgebra de Lie, definiendo un supercorchete de Lie, si solo nos restringimos a la parte par, tenemos aquí una estructura de álgebra de Lie. Entonces aquí en G0 va a vivir todo lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Yo les había dicho en la primera parte que el álgebra de Lie general lineal es el álgebra de endomorfismos. ¿Tiene sentido preguntarme por lo mismo aquí en superálgebras de Lie? La respuesta va a ser que sí. Si yo tengo una graduación en el espacio base, eso también me va a inducir una graduación en el espacio de endomorfismos. Y fijando bases de los espacios vectoriales con los que estamos trabajando, podemos identificar a las transformaciones pares con aquellas transformaciones que van a tener una representación matricial diagonal por bloques, como ustedes la ven aquí, y los elementos impares, aquellas matrices que también van a tener una representación diagonal por bloques, pero donde ahora la información relevante va a estar en los bloques que están fuera de la diagonal. Nuevamente puedo definir un supercorchete de Lie como antes y verificar que este espacio es una superálgebra de Lie que se llama la superálgebra de Lie general lineal. También podría yo hacer el cálculo de qué tendría que ser ahora algo análogo a Cartan-Killing, una forma bilineal, simétrica, no degenerada y también que sea invariante. En este caso, también la graduación que tenemos, la Z2 graduación que tenemos en el espacio vectorial B, va a inducir una graduación en el espacio de formas bilineales. Y aquí voy a tener ya un poquito más de juego. Voy a definir formas, puedo definir formas superortogonales o puedo definir formas supersimplécticas, generalizando el concepto de lo que es una forma bilineal simétrica o una forma bilineal simétrica. Pero como el espacio de formas bilineales está graduado, eso también va a depender de la graduación que tenga la forma bilineal. Entonces, en bases adecuadas, uno va a tener estos cuatro escenarios. Aquí lo que quiero observar es que en el primer caso, en el que la forma bilineal tiene grado 0 y yo me fijo en este bloquecito donde tengo la G, aquí vive algo análogo puede vivir algo análogo a Cartan-Killing. Esta va a ser una métrica invariante. El hecho de que tenga una graduación me va a decir que aquí la geometría va a ser más rica, porque las formas bilineales ya no van a tener solo un bloquecito como tenían antes. En el caso de las formas bilineales pares, van a ser estos bloques donde en la entrada 1,1 voy a tener una forma ortogonal, en la entrada 2,2 voy a tener una forma simpléctica, ¿sí? Esto para el caso supersimétrico. Para el caso superantisimétrico, los papeles que tengo en la diagonal se intercambian, y en el caso de la graduación impar, pues bueno, tengo estas formas bilineales que satisfacen estas condiciones. ¿Sí? De la misma manera, yo podría generar también, o podría generalizar el concepto de superálgebra de Lie de Heisenberg.
Y la idea es exactamente la misma que dijimos antes. Voy a definir un nuevo corchete que va a ser un múltiplo escalar de un elemento que quiero que sea central, y el múltiplo escalar va a estar dado por la forma bilineal graduada que yo haya escogido. Y el producto de este elemento H contra todos los demás elementos en el espacio tiene que ser 0. Podemos ver que con este corchete tenemos una superálgebra de Lie, donde va a depender mucho la estructura de la graduación de la forma bilineal que estemos trabajando. Si la forma bilineal es 0, vamos a obtener que en la parte par de esta superálgebra de Lie vamos a tener al álgebra de Lie de Heisenberg, y si la forma bilineal tiene grado 1, lo que voy a tener ahora en la parte par va a ser el álgebra de Lie abeliana. Vuelvo a tener que estas álgebras van a ser solubles y nilpotentes. Podríamos preguntarnos nuevamente cuándo podemos formular la pregunta de la existencia de métricas invariantes. En este caso, ahorita serían supermétricas invariantes, formas bilineales que sean supersimétricas o superantisimétricas. Quisiéramos que fueran invariantes y quisiéramos que no degeneraran. Al igual que lo hicimos antes para el álgebra de Lie de Heisenberg, podemos ver que si nosotros queremos definir algo con estas características, forzosamente la forma bilineal tiene que ser degenerada. Y la idea vuelve a ser, podemos extender ahora el álgebra de Heisenberg para construir una superálgebra que admita este tipo de formas superortogonales o supersimplécticas invariantes que sean homogéneas. La respuesta va a ser que sí. Para eso vamos a emplear nuevamente derivaciones, pero ahora vamos a emplear derivaciones Z2 graduadas, y nuevamente vamos a considerar un producto semidirecto, ahora teniendo en cuenta la Z2 graduación. ¿Sí? Podemos formular resultados a los que teníamos antes, dar condiciones necesarias y suficientes para determinar cuándo estas álgebras de Lie van a admitir estas formas que nos interesan. Y básicamente, fíjense que lo que teníamos antes era el escenario en el que solo vive esta G que estoy señalando el azul. En el caso de las álgebras de Lie, todo lo que hicimos antes me permitía dar las condiciones necesarias y suficientes para decidir cuándo esta G se comportaba como yo quería, pero ahora, como estoy en superálgebras de Lie, debo de tomar en cuenta los grados de la derivación. La derivación puede ser par, puede ser impar. El elemento con el que extendía al espacio vectorial simpléctico también puede ser par o impar. La forma bilineal también puede ser par o impar, y nos da toda esta colección de casos que podemos analizar en términos de la estructura que tenga la B. ¿Sí? Y rápidamente me voy a ir a esta parte. Uno puede verificar que todos los casos que están en amarillo no van a admitir métricas invariantes porque hay una condición que se satisface y que no me permite definir la métrica, ¿sí? En los resultados que escribimos para tener las condiciones necesarias y suficientes descartan a estos otros casos, y las dos que sí van a tener van a corresponder a estos casos. Tener una forma bilineal supersimétrica par, una forma bilineal supersimétrica impar, con una derivación par en donde el elemento central puede tener grado 0 o grado 1. Y las dos restantes no van a admitir métrica invariante por un resultado técnico que en este momento no voy a incluir. Al final del día, podemos generalizar el resultado que presentamos antes. Puedo extender la superálgebra de Lie de Heisenberg por una derivación, ¿sí? Y decidir cuándo admite una forma superortogonal o supersimpléctica, homogénea e invariante, análogos a Cartan-Killing para el caso super, y la condición va a ser la misma. Esto va a ocurrir si, solo si, el núcleo de la derivación es el elemento central del álgebra de Lie de Heisenberg, con el cuidado de que aquí todos los elementos van graduados. En estos casos, las métricas que estamos obteniendo son las siguientes, y al igual que antes, podemos decidir cuando dos de estas álgebras son isomorfas, cuando son isométricas, y trabajo futuro que tenemos en esta línea es tratar de entender
lo que serían los sistemas de raíces asociadas a estas métricas invariantes. Entonces, solo para terminar, quiero que vean que ahora en el caso súper, tengo que formular dos casos dependiendo de la graduación de la forma bilineal, pero si la forma bilineal tiene grado 0, en este bloque que tengo aquí, recupero todo lo que habíamos dicho antes para el álgebra de Lie de Heisenberg. Entonces, G0, en este caso la parte par es el álgebra de Lie de Heisenberg y en este bloquecito recuperamos lo que ya sabemos para el caso clásico. ¿Sí? Pues bueno, esto es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero haber transmitido las ideas centrales. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza, o si después quieren escribir para preguntar más, también son bienvenidas las preguntas. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias. Pues sí, hay tiempo para preguntas. Si alguien tiene algún comentario o pregunta. El comentario, o sea, la extensión entonces fue que obtuviste un término más en la matriz, ¿verdad? Sí. Al final del día. Al final del día. Al final del día, la extensión, deja regresarme. Aquí me voy a ir al caso clásico, ¿sí? Pero en el caso súper es lo mismo. La extensión, aquí estamos haciendo, en realidad estamos haciendo dos extensiones, ¿sí? Las álgebras o las superálgebras con las que vamos a trabajar van a tener esta estructura y tienen esta característica. Empiezo con un espacio vectorial simpléctico, hago una extensión, que en realidad es una extensión central, estoy extendiendo por un subespacio de dimensión 1, de forma que este subespacio sea el centro de la nueva álgebra de Lie, y ya que tengo esta álgebra, hago una nueva extensión a través de una derivación. Entonces, si vemos que estoy empezando con el espacio vectorial simpléctico, entonces estoy haciendo dos extensiones, una extensión central y una extensión por una derivación. A este proceso, Víctor Katz le llama el proceso de doble extensión y es un proceso que ha resultado muy útil y nos ha resultado muy útil para estudiar otro tipo de estructuras geométricas en álgebras de Lie con otras características. No sé si contesté eso la pregunta, Paz. Sí. Y el HS depende si dices que es graduado, si está en el 0 o en el 1, ¿te da otra cosa? Sí. Cuando estoy en el caso graduado, lo primero que tengo que ver es cuál es la graduación del espacio de formas bilineales. Voy a tener formas bilineales pares, voy a tener formas bilineales impares. ¿Cuál sería el análogo a que algo sea ortogonal? Cuando nosotros hablamos de una forma ortogonal, estamos hablando de una forma que sea simétrica. En este caso, superortogonal tendría que ser supersimétrica y es lo que me da este signo, este -1 al grado de U y al grado de B. Esto me va a decir que esto es supersimétrico. Pero como el espacio bilineal está graduado, puedo tener formas supersimétricas de grado 0 que van a tener esta cara, o puedo tener formas supersimétricas de grado 1 que van a tener esta cara. ¿Sí? Ok. Pero además, si yo voy a pegar o voy a hacer esta extensión central por algo de dimensión 1, pues yo tengo que declarar qué grado va a tener ese elemento de dimensión 1. Podrá ser par o podrá ser impar. ¿Sí? Y es ya que estamos ahí, lo que hacemos ahí. Sí. En esa lámina ya ves que dice G es ortogonal, W es simpléctica, phi no degenerada, y la omega, ¿qué es? La omega está relacionada con la phi de la siguiente manera. No puse una condición en la omega porque la omega la obtengo de esta manera. Si evalúo omega en el par B1 U0, corresponde a la phi en U0. Entonces, eligiendo una base adecuada, la omega es la transpuesta de la phi o menos la transpuesta de la phi. Sí, en el caso de que sea no degenerado. Entonces, por eso estos tres datos, dependiendo del grado, van a caracterizar a las formas simplécticas. Sí, ya veo. Bueno, ortogonales o superortogonales o supersimplécticas. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Bueno, yo nada más un comentario, Mari Carmen. Sí, Supongo sí, que Alonso. es trabajo futuro, pero no sé si tú piensas que podría haber esperanza de generalizar ese resultado para graduaciones en otros grupos, ¿no? Porque el caso súper como que es el caso a lo mejor más relevante y también el Sí, más básico, pero igual, o sea, digo, pensando en más generalizaciones, ¿tendría sentido o tendría esperanza tratar de analizar también otros graduaciones respecto a otros grupos? Es una muy buena pregunta la que haces. O sea, matemáticamente sí tiene sentido utilizar una graduación respecto a otro grupo. No sabría o no, de momento no sabría qué esperar o qué obtener. Como tú bien dices, la graduación Z2 es la clásica, es el caso más sencillo que se verifica, pero también es muy útil por las interpretaciones que tiene en física. En este caso, en el álgebra de Lie de Heisenberg, las Cs y las Fs las puedes relacionar con las partículas elementales. La parte de la física siempre me falla, no te puedo dar ahorita más información al respecto, pero tiene esa interpretación, tiene esa consecuencia. A la hora de pasar a otra graduación, no sabría yo qué esperar en ese sentido, pero sin duda, o sea, matemáticamente sí podría plantearse y podría ser interesante, pero sí es un trabajo a futuro. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias, Mari Carmen. Una plática muy interesante. Y Muchísimas gracias por la invitación. al contrario, gracias a ti. Y pues nos vemos para el próximo seminario a todos los demás asistentes. Muchas gracias. Sí, Gracias, hasta gracias. luego. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Hasta luego.